Reciban un cordial saludo todos los estudiantes que me ven en este momento. Les habla Tatiana Durán, docente del área de sistemas, y el día de hoy vamos a hablar de la historia del computador y de cómo ha sido su evolución a través de los años hasta llegar a lo que hoy conocemos como una computadora digital moderna. Primero que todo, en el año de 1670, el filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm perfeccionó la máquina de calcular de Pascal y le añadió otras funciones. En este caso, inventó una nueva máquina que además de hacer cálculos sencillos, también podía multiplicar y hacer otro tipo de operaciones. Luego, durante la década de 1880, el estadístico estadounidense Hermann Hollerith concibió la idea de utilizar tarjetas perforadas para procesar datos. Gracias a esto logró compilar información estadística destinada al censo de la población estadounidense del año de 1890. Luego de esto, el inventor británico Charles Babbage elaboró los principios de lo que hoy conocemos como una computadora digital moderna. Inventó la máquina diferencial, que fue diseñada para solucionar problemas matemáticos complejos. En muchos libros de la historia aseguran que fue Charles Babbage quien es considerado como el padre y verdadero inventor de la computadora. Ahora vamos a hablar de la máquina analítica, que fue una computadora que revolucionó en esa época las computadoras antiguas. Esta máquina contenía corriente, tenía también flujos de entrada, tarjetas perforadas, memoria para guardar datos, procesador para operaciones matemáticas y además contenía también una impresora. Esto nos ayudaba a que nuestros procesos de información fueran mucho más rápidos y sencillos. Luego de esto nacieron los ordenadores analógicos, que comenzaron a implementarse a principios del siglo XX. Estos dispositivos contenían cálculos mediante ejes y engranajes giratorios que nos permitían procesar información de una manera más rápida. Luego de esto nace el Colossus. El Colossus, es considerado el primer ordenador digital totalmente electrónico. Hacia diciembre de 1943, el Colossus incorporaba 1500 válvulas o tubos al vacío, que eran totalmente operativos, utilizado también para decodificar mensajes de radio que estaban cifrados de la época. Luego de esto nace el ENIAC. El ENIAC contenía 18.000 válvulas de vacío, era mucho más veloz, tenía mucha más capacidad de almacenamiento y además un lector de cintas de papel que le permitía resolver cualquier problema. Luego de esto nace un proceso de miniaturización. A finales de 1950, el uso de los transitores en los ordenadores dividió en dos la historia de la informática y la historia de la computación e implementó elementos lógicos mucho más pequeños, más rápidos y versátiles. Gracias a los transistores, estos dispositivos usaban menos energía y tenían una vida más útil y eran mucho más económicos que los mencionados anteriormente. Luego de esto, se puede decir que tenemos el resultado final de todas las generaciones de la informática, que es un computador mucho más pequeño, mucho más económico y mucho más fácil de usar. Cabe resaltar que los computadores mencionados anteriormente, tanto el ENIAC como el Colossus, eran computadores muy grandes, ocupaban casi todo el espacio de una habitación pequeña y como eran tan grandes tenían que ser manejados por 8 personas diferentes.
Entonces este es el resultado final, un computador que tiene un procesador, una memoria de almacenamiento y, como ya lo dije, pues es mucho más sencillo de manejar. Ya para finalizar la era de la historia de la informática, nacen los circuitos integrados, que son aquellos dispositivos que aparecieron a finales del año de 1960 e incorporaban elementos de silicio, que eran mucho más económicos, aún más pequeños, y su porcentaje de error era mínimo. O sea, las operaciones matemáticas que hacía eran casi 100% correctas. Incorporaban también un microprocesador que le permitía procesar y almacenar información de una manera mucho más rápida y veloz para dar inicio a la nueva era de las computadoras y llegar hasta lo que hoy conocemos como un computador moderno.